Vamos a ver hoy día la exposición de sus compañeros Eduardo, Regina, Ronald, Heidi y Weimar. El tema que les tocó a ellos es la ley 1606, que fue promulgada el 22 de diciembre de 1994 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la República de Bolivia. Entonces, pueden iniciar. Ya. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó exponer la ley, nos tocó exponer la ley 1606, ley del 22 de diciembre de 1994. Esta ley es la modificación de la ley 1800, de la ley 843 del 22 de mayo de 1986. Esa ley fue creada por el presidente Víctor Paz Estenssoro y ya el 22 de diciembre de 1994 fue modificada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Me sale? La siguiente, ya. El Honorable Consejo Nacional decreta en el artículo 1 modificarse la ley número 843 del 20 de mayo de 1986 en la forma siguiente que nos indica a continuación. En el título 1 pone impuesto al valor agregado, que es el IVA, y en el número 1 dice incorporarse en el artículo 3 el siguiente inciso. Ya, el artículo 3 nos habla de esta ley, nos habla de los sujetos pasivos, quienes son alcanzados por el impuesto, que es el IVA. Ya, nos dice, realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes de muebles. O sea que las personas que realizan operaciones de arrendamiento financiero con bienes de muebles también van a entrar o son alcanzados por el impuesto al valor agregado. El número 2, modificase el inciso B del artículo 4 del siguiente modo. Para que lo entendamos mejor, yo les voy a leer un poquito del otro inciso anterior antes que sea modificado. El anterior inciso de la ley 843 nos dice, en el caso de las obras de construcción a la percepción de cada certificado de avance de obra, ya. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirientes propietarios del terreno o en fracción ideal del mismo a la percepción de cada pago total del precio establecido o el contrato respectivo. En todos estos casos, el propietario obligadamente deberá emitir factura, nota fiscal o documento equivalente. En la modificación nos habla de que en el caso de contratos de obra o de prestaciones de servicio y de otras prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde ese momento en que se finalice su ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio del que fuere el anterior. Ahí nos dice que se está agregando a la ley todas las cosas, todos los contratos de obra, las prestaciones de servicio o cualquier prestaciones que haga algún tipo de empresa, o ya sea, uno abre su empresa, por decir, una empresa de metalurgia, digamos. Eso también va y entra a las empresas que son de servicio. Todas esas ya van a entrar también al artículo 4, a la modificación del artículo 4 del inciso B. En el número 3 nos dice, se incorpora el artículo 4 en el siguiente inciso. Incorpórase el artículo 4 el siguiente inciso. Se incorpora el inciso E en el artículo 4.
El artículo 4 nos habla sobre los hechos imponibles. El hecho imponible es el presupuesto fijado por ley para el impuesto. Y lo que adiciona ahí el presidente Gonzalo Sánchez al artículo 4 es, en el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de la cuota y en el pago final del saldo al precio a formalizar la opción de compra. Aquí nos dice que al momento del pago de la cuota o al momento de finalizar, también se debe emitir la factura. El número 4, dicen, por favor. En el 4 dice, sustitúyase el número 2 del inciso B del artículo 5 por el siguiente. El artículo 5 nos habla sobre la base imponible, que es la cantidad sobre la que se calcula el impuesto. Yo les voy a leer un poquito del anterior, antes que se modifique, cómo era el artículo 2. Nos dice, los gastos financieros entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos diferidos. El impuesto de este título forma parte integrante del precio neto de la venta y del servicio o prestación grabada y se factura juntamente con este, es decir, no se mostrará por separado. En caso de permuta, uso o consumo propio de la base imponible, estará dada por el precio de venta en plaza al consumidor de las permutas. Deberán considerarse como dos actos de venta. Ya. Y en la modificación nos habla solamente de los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos diferidos, incluidos en las cuotas de operaciones, de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. O sea, ya no dice que hay las permutas ya no van a ser por separado y que el origen de los pagos diferidos del impuesto forman una sola parte del precio neto de la venta. Ya, o sea, aquí en la modificación no habla nada de eso. O sea, pueden ir separados o pueden ir juntos solamente, pero en la anterior ley tenía que ir todos juntos. En el título 2 nos habla sobre el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Aquí nos dice que sustituyase los incisos A, B, C, E y F del artículo 19 de la manera siguiente. En la anterior ley, antes que se modifique, los artículos A, B, C, D y E nos decían, en el artículo A, los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos y rurales eran alcanzados por el régimen complementario. Ahora en la modificación nos dice los provenientes es casi lo mismo, salvo que solamente se trate de los sujetos alcanzados por el impuesto a las utilidades, o sea, a excepción de ello. En el inciso B, los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de casos de inmuebles, derechos de concesiones mineras y agropecuarias. Y en la modificación nos viene a decir los provenientes de alquiler, subalquiler u otra explotación de muebles, derechos de funciones, salvo que se trata de las acciones por el impuesto de inmuebles y concesiones, salvo que se trate de los sujetos que son alcanzados sobre las utilidades de las empresas. También ya no van a entrar al régimen complementario los sujetos que son alcanzados por el impuesto a las utilidades. En el inciso C, los provenientes de colocación de capitales, sean intereses, rendimientos
dividiendo el efectivo o en especie, en distribución y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquello, excepto en dividendos de acciones de sociedades anónimas o en comanditas por acciones. Eso era antes de la modificación. En la modificación nos habla los provenientes de la colocación de capitales, sean estos ingresos, rendimientos y alquiler, u otro proveniente de inversión de aquellos que no constituyan ingresos al impuesto sobre las utilidades de las empresas. No están incluidos. Dice, no lo puedo ver, disculpe ahí. Me sale como una notificación, perdón. Dice, el número D nomás. Dice no están incluidos. Apáguelo su micrófono. Ya. Ya. Dice no están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especies o en acciones de sociedades anónimas o en comandita por acciones. Puede continuar. Su micrófono, Eduardo. Dice el número D, por favor. En el número D nos dice antes de la modificación, los sueldos, salarios sobre los sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, bonos de cualquier clase o denominaciones, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensación en dinero, especie, incluidas las asignaciones por alquiler de vivienda y otros viáticos. Esos eran alcanzados por el RCIVA. Ahora en la modificación solamente nos dice los honorarios de directores y sindicatos de sociedades anónimas en comanditas por acciones y los sueldos de los socios de todo tipo de sociedades y del único dueño de la empresa. En el inciso E nos habla, antes de la modificación, los provenientes de ejercicio de profesiones liberales u oficios. Ahora en la modificación nos dice todo ingreso de carácter habitual, no sujeto al impuesto sobre las utilidades de las empresas, como está establecido por el título 3 de esta ley. O sea, ahora ya todos los ingresos que no son habituales, sujetos, por ejemplo, las personas naturales, por así decir, también van al régimen complementario del IVA. Y en el número 6 nos dice derogarse el segundo párrafo del artículo 21. Derogarse significa anularlo prácticamente o eliminarlo si vale el término. En número 7 también derogarse el segundo y tercer párrafo del artículo 26. Y en el 8 también eliminar el artículo 24. Eso sería, Lisa, de mi parte. Muy bien, Eduardo. Continuamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Siguiendo la exposición de la ley 1606, en el título 3 anteriormente nos decía que había un impuesto a la renta presunta de las empresas. Este impuesto queda derogado sustituyéndose por el título número 3 del impuesto sobre las utilidades de la empresa. Siguiente, por favor. En el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales de hecho imponible y sujeto. En el artículo 36 nos dice que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de la misma.
al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta ley y su reglamento. Los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración jurada anual al 31 de diciembre de cada año, en lo que incluirá la totalidad de sus ingresos grabados que lo genera. En el artículo 37 nos habla que son sujetos de impuestos todas las empresas, tanto públicas como privadas, incluyendo así las sociedades, como ser sociedades anónimas, sociedades comanditas simples, sociedades mixtas, las SRL, sociedades cooperativistas, entre otras. En el artículo 38 nos dice que son sujetos quedando incorporados al régimen tributario general establecido por la ley. 1. Las empresas constituidas en el territorio nacional que extraigan, produzcan, comercialicen los minerales y los metales. 2. Las empresas dedicadas a la explotación, extracción, refinación, industrialización, transporte y comercio de los hidrocarburos. Número 3, las empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Quedando así este párrafo derogado por el número 1, el IVA establecido por la ley número 1297 del Código de la Minería, que se distribuye por el impuesto sobre las utilidades de la empresa. Número 2, el IVA establecido por las empresas de hidrocarburos en el artículo 74 de la ley de hidrocarburos. En el número 3, el régimen tributario especial para las empresas de servicio eléctrico establecida con el Código de Electricidad mediante el Decreto Supremo 08438 del 31 de julio de 1868. En el artículo 39 nos habla que a los fines de esta ley se entenderá por empresa toda actividad económica, incluyendo las unipersonales que coordinen factores de producción para la realización de actividades industriales y comerciales. En el artículo 40 nos dice que a los finales de este impuesto se considera utilidades, rentas, beneficios, ganancias, todo lo que surjan de los estados financieros, sean o no de carácter periódico. A los mismos también se considera utilidad a los que determinen la declaración jurada cada 31 de diciembre y a los que no están obligados a llevar un registro contable. En el artículo 41 tenemos un concepto que nos da a entender que es la enajenación, que nos dice que a los fines de esta ley se extiende por la enajenación a la venta, permuta, cambio o expropiación y en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso de disposición por el que se transmite el dominio oneroso de bienes, acciones y derechos. Se considera perfeccionada la transferencia de dominio de los inmuebles mediante un contrato de compra y venta, mediante un contenido por una minuta de un plazo máximo de 30 días. En su artículo 42 nos habla de las fuentes, de los principios de las fuentes, que nos dice que son utilidades de fuentes bolivianas aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional, cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular. En el artículo 43 nos da a entender las exportaciones e importaciones,
que en el inciso A tenemos las exportaciones, que nos dice las utilidades provenientes de la exportación de bienes y servicios son totalmente de fuentes bolivianas. En el inciso B nos dice que las utilidades que obtienen los exportadores del exterior por la simple introducción de sus productos y servicios en la República, esos son los importadores. En su artículo 44 nos habla de otros ingresos de las fuentes bolivianas, que en su inciso A nos dice que las remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorio, consejo u órganos directivos por las actividades que efectúen en el exterior. Y en su inciso B nos dice que también los honorarios o remuneraciones para asesoramiento técnico, financiero, comercial o de cualquier otra índole presentando desde el exterior. Luego tenemos el artículo 45 que nos habla de las sucursales y establecimientos de empresas extranjeras, operaciones entre empresas vinculadas. Esto nos dice que deberán efectuarse su registro contable en forma separada de sus matrices y restantes sucursales o establecimientos del exterior, a fin de los estados financieros de su gestión permiten determinar el resultado impositivo de las fuentes bolivianas, que a los efectos de este artículo se entenderá por empresa local de capital extranjera aquella en que más del 50% del capital y o el poder de decisión corresponde directa o indirectamente a la persona natural o jurídica domiciliada o constituida en el exterior. En su artículo 46 nos habla de la imputación de las utilidades y gastos de la gestión fiscal. Este artículo nos dice que el impuesto tendrá un carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión en fecha que se disponga el reglamento. En caso de sujeto no obligado a llevar registro contable, la gestión anual abarcará el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. A los fines de esta ley se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie. Luego tenemos el capítulo 2, que es la determinación de las utilidades netas. En su artículo 47 nos dice que la utilidad neta imponible será resultante de deducir de la utilidad bruta, es decir, ingreso menos los gastos de venta, los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, de otro modo que a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuestos, como principio general se admitirá deducible todos aquellos gastos que cumplan la condición para la obtención de las utilidades grabadas y el convenio de fuentes que genera, incluyendo aportes obligatorios a organismos regulares superiores, provisiones para los beneficios sociales y los tributos nacionales y principales que el reglamento disponga como pertinente. En el caso del ejercicio de profesionales liberales, se presumirá sin admitir prueba, en contrario que la utilidad neta grabada será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos. Por último, en el artículo 48 nos habla de la compensación de pérdidas. Nos dice
en un año sufriera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades grabadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes. Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes serán actualizadas por la variación de la cotización especial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre la fecha del cierre de la gestión anual en la que se produjo la pérdida de la fecha de cierre de la gestión anual en la que la pérdida se compensa. Y por último tenemos el artículo 49, que son las exenciones. Están exentas del impuesto a las actividades del Estado. Utilidades obtenidas por las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, autorizadas legalmente como religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativa, culturales, científicas, ecológicas, y entre otras. Y en el inciso C tenemos los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras cuyo convenio hayan sido ratificados por el Congreso Nacional. Muchas gracias, Regina. ¿Quién continúa, por favor? Ana la dice. Yeah. ¿Se ve, Licen? ¿La cámara? Sí, Ronald, lo estamos viendo. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañero. A mí me tocó exponer sobre el tema de la alícuota. La alícuota es el porcentaje legal aplicable sobre la base imponible para la determinación de tributos. Según el Código Tributario, se entiende al valor fijo o porcentual establecido por la ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. El artículo 50 nos indica que las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del impuesto creado por este título quedan sujetas a la tasa del 25%. Beneficiarios del exterior. El artículo 51 indica que cuando se paguen rentas de fuentes bolivianas a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta grabada será equivalente al 50% del monto total pagado o remesado. Quienes paguen o remesen dicho concepto a beneficiarios del exterior deberán retener con carácter de pago único y definitivo la tasa del 25% de una utilidad neta presunta, la cual en la práctica equivalente será el 12,5%. Por ejemplo, las remisiones de rentas de fuentes bolivianas serán intereses de origen boliviano, rentas generadas por alquiler de inmuebles ubicados en Bolivia, honorarios profesionales por servicios prestados desde el exterior, siempre que el servicio tenga relación con la obtención de renta de fuente boliviana. Ganancias obtenidas por distribución de utilidades de empresas domiciliadas en Bolivia. Las licencias de uso de marca. Eso es todo, Liz. ¿Tan cortito le tocó, Ronald? Es la suerte, feliz.
lo repartió esta Regina, sí. Ya, a Regina le tocó una muy buena parte larga, Sí, que era el cambio. ella lo repartió. Ella lo repartió. Para que uno hable, digamos, todo de el todo completo, digamos así, Ya, y solo hoy fue la suerte. ya. ¿Quién continúa, por favor? Hey, Buenas noches, dice MB. Ya, ahora sí la veo. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el título 4 de impuestos de la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Como capítulo 1 tenemos el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Objetivo de un impuesto anual a la propiedad inmueble situada al territorio impuesto de las personas jurídicas naturales. Heidi, está su internet, está su señal muy baja. Apáguela su cámara nomás y exponga, ¿ya? Porque debido a eso se está entrecortado y hay interrupción y no se escucha lo que usted está hablando, ¿ya? Solo por esta ocasión. Ok, Lisa. Entonces, ¿comienzo de nuevo? Sí, por favor. Ya. Como iba diciendo, voy a hablar sobre los impuestos de la propiedad de bienes inmuebles y tenemos el objetivo y sujeto pasivo. Crearse un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se regiera por la disposición de este capítulo. Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas las tierras rurales. Siguiente, por favor. En el artículo 53, que están las exenciones, uno de los puntos es de la propiedad de gobierno central, los prefectos departamentales, los gobiernos municipales, las corporaciones, regiones o desarrollos, instituciones públicas, así como las áreas clasificadas como se conserva de ecología y las distintas a la preservación de las cuentas hidrográficas, tierras a la propiedad del Estado. También están los muebles afectadas, actividades no comerciales, industriales, propiedades a las asociaciones, fundaciones o instituciones lucrativas autorizadas legalmente, tales como las religiosas de caridad, beneficencia, existencia social, educativas, culturales, científicas. Y las no afectadas están las ex haciendas, comunidades nuevas, agios, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, que forman parte de la comunidad de la pequeña propiedad campesina establecida por la conforme de la ley de la reforma agraria. Siguiente. Ya tenemos en el base imponible de las alícuotas. En el artículo 54, la base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en la jurisdicción municipal en la aplicación de las normas catastrales y técnicos tributarios urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. Y en el artículo 55
Mientras que no se practiquen los evalúos fiscales, ya que se refiera al artículo 54, la base estará dada por el autoevalúo que practicar a los propietarios de acuerdo a lo que establezca el reglamento que emitirá por el Ejecutivo sentado las bases técnicas sobre el gobierno municipal que recaudarán este impuesto. Estos sujetos están evaluados y fiscalizados por el gobierno municipal y la Dirección General a los Impuestos Internos. El artículo 56, el impuesto a pagar se determina aplicando sobre la base imponible de las alícuotas previstas en la escala contenida en el artículo 57. Aquí tenemos un cuadro donde están las alícuotas de los impuestos, que son las que se expresan. En el monto evalúo tenemos las demás de 0 pesos hasta el 2.000 bolivianos, que se llegarán a pagar el 0,35% y excedentes de 0 pesos. Y también tenemos el siguiente de 2001 hasta el 4000, que se pagará 700 pesos con el 0,50%, excedentes a 2.000 bolivianos. También está el 4001 hasta el 6000. Pagarán el 1700 con el 1.0%, excedentes a 4.000 pesos, a 400.000 pesos. 6001 en adelante pagarán el 3.700 con el 1,50%, excedentes a 6.000 pesos. 600 pesos, 6.000. A ver, Heidi, un ratito. Vamos a aclarar aquí un poquito el panorama. Porque si yo le pregunto, si yo tengo un terreno o una casa que equivale a 200.000, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Si fuera de 2.000... 200.000, no es 2.000. O se lo pongo más fácil. Si mi casa cuesta 300.000, ¿cuánto es lo que yo debo pagar según lo que dice el artículo 57? 0.38. Pesos, el 0,35%. No, si mi casa cuesta 300.000, ¿cuánto debo pagar según el artículo 57? El 0,50% más. Ya. Les voy a aclarar algo sobre este cuadrito que ustedes no están logrando entender. Si yo estoy en este rango que dice 200.001 hasta 400.000, lo que yo voy a pagar va a ser de 700 bolivianos como base, más este porcentaje que lo voy a sacar sobre el excedente de 200.000. Entonces, ¿cuánto debo pagar yo? Debo pagar estos 700 más lo que salga de este excedente. ¿Cuánto sería eso? Porque esto es el 0,5%, no es 50% por si acaso. Es 0,5% que voy a sacar sobre, aquí, sobre el excedente de 200.000 bolivianos. Y esto yo tengo que sumarle a esto de aquí.
¿Cuánto es lo que yo voy a pagar? ¿Cuánto saldría? Los 1.700. No, 1.700. 1.700. Si usted multiplica 200.000 por 0.5%, le va a salir 1.000 bolivianos. Más estos 700 son 1.700. Esa es la forma correcta de sacar el valor que se debe pagar según esta escala de medición que tenemos, según el monto de una evaluación. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Si fuera aquí, sería 400.000 por el 1%, y a eso yo tengo que sumarle más los 1.700 que ya está de base. Así es lo correcto. ¿Ok? Puede continuar, por favor. Siguiente, por favor. En el capítulo 2 tenemos a los impuestos de la propiedad de vehículos automotores. Objetivo sujeto pasivo. En el artículo 58 crearse un impuesto anual a los vehículos automotores de cualquier clase de categoría. Automóviles, camionetas. ¿Está ahí, Heidi? Las jeeps pueden ser divisas propietarias de cualquier vehículo automotor. Siguiente. Excepciones. En el artículo 59, los vehículos automotores de la propiedad del gobierno central, las prefecturas departamentales, los gobiernos municipales, las corporaciones de división de desarrollo y las instituciones públicas. Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeros y sus miembros afiliados en el país están exentos a los vehículos de los funcionarios extranjeros de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras. Siguiente, por favor. Base imponible en las alícuotas. En el artículo 60, la base imponible estará dada por los valores de vehículos automotores ex duana que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo y anteriores establezcan anualmente el Poder Ejecutivo. Se admitirán una depreciación anual del 20% sobre los saldos hasta alcanzar un valor residual mínimo al 16,8% del valor del origen, a que se mantendrán el fijo hasta que el bien sea todo de baja de la circulación. Y ahí tenemos otro cuadrito en el artículo 61. Este impuesto se determinará aplicando las alícuotas que se indican a continuación sobre los valores determinados de acuerdo al artículo 60. Eso sería todo, Lisa. Muy bien, muchas gracias, Heidi. ¿Quién más continúa? Yo le hice. Ya.
Continúe, por favor. ¿Me veo, Lice, o no? No lo veo. Ahora, Lice. Ahora sí ya. Está más flaquito usted. Ni es de dónde. No sé, para lo que lo conocí el año pasado. Ya No, veis. no, los asaditos fueron algo que... Mucha pipoca. Pero ya. Mucha pipoca era. Ya, comienza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Yo les voy a explicar un poco de los impuestos a las transacciones. Artículo 64 nos dice que el impuesto resultante se pagará completamente y empezará esta vez sobre la base de declaración jurada efectuada en el formulario oficial por un periodo mensual, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Un periodo fiscal es un lapso de un tiempo, ya puede ser un año. El impuesto anual determinado será deducido como un pago a cuenta de cada periodo mensual del impuesto a las transacciones, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto a las transacciones sin extraer alguna. ¿Dicen, me escucha? Sí, lo estaban escuchando, Weimar. Continúe. Ahí, que se apagó mi cámara, creo que el internet. Bien. Impuesto a los consumos específicos. El artículo 65 nos dice que se excluye del impuesto al consumo de energía eléctrica, el consumo industrial. Asimismo, se exime del impuesto al consumo de energía eléctrica que no sea generado por fuente hidráulica o a gas, a la adquirida de fuente externa. En caso de los vehículos automotores de pasajeros, carga de alta capacidad y volumen y tonelaje, de acuerdo a los límites que defina el reglamento, el impuesto determinará aplicado una tasa del 10% para vehículos livianos y vehículos con carga, digamos, de alto tonelaje. Después tenemos los productos grabados con tasas porcentuales sobre su precio. La alicuota, como ya sabemos, es un valor fijo o porcentual establecido por la ley. Como aquí tenemos el producto, podría ser cigarrillos rubios, cigarrillos negros, cigarrillos y tabaco para pipa, vehículos automotores y consumo doméstico o residencial y comercial en general de energía eléctrica superior a los 200 kilowatts. Su alicuota del cigarrillo sería el 50% para las tres formas. A los vehículos sería un 18% y para el consumo doméstico o residencial un 20%. Que sea, digamos, superior a los 200 kilowatts por hora. Productos grabados con las tasas específicas por unidad de medida. El producto, como podría ser la bebida refrescante embotellada, las unidades de medida sería en litro y sería
por 0.15 bolivianos. Como también tenemos la chicha de maíz con un 0.30, alcoholes potables 0.60 y la cerveza con el 1.20. Todos son con medidas con una unidad de en litros, digamos. Siguiente, licencia, por favor. Nacimiento del hecho imponible. Un hecho imponible podría ser una obligación fiscal, por ejemplo, obtener una renta o adquirir un bien o servicio. El artículo 66 dice que el impuesto se determinará aplicando cada producto derivado de hidrocarburo una fase máxima de un boliviano con 50 centavos por litro, unidad de medida equivalente que corresponda según la naturaleza de los productos, ¿no? De acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Y por último, el artículo 67 sobre la tasa del impuesto que serán actualizadas cada año anualmente en función de la variación de la cotización según el dólar estadounidense, ¿no? Respecto al boliviano, porque digamos a veces el dólar sube como también puede bajar, pero mayormente sube